Vamos a orar antes de comenzar. Bueno, Señor, damos gracias por estar acá, Señor, por el tiempo que tú nos permites poder conocer más de tu palabra, que nos puedas hacer sensibles, Señor, a lo que tú quieres enseñarnos. Y hemos venido, Señor, porque necesitamos de ti, necesitamos ser quebrantados, necesitamos, Señor, que tú sigas modelando, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, sigas quitando aquellas imperfecciones. Nos rendimos delante de ti, Señor, y queremos que tu palabra nos pueda hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. Hoy día vamos a hablar sobre este tema de la santidad y la verdad que es re complicado. O sea, no es un tema que sea muy popular. No se habla en las iglesias sobre santidad. No es un tema comercial. La gente prefiere ir a un concierto que ir a un seminario de santidad. ¿Ah? Y hoy vamos a hablar sobre eso, porque hablar de santidad es como si fuera algo anacrónico, así como que está en el pasado. No es algo atrayente. Y hay un artículo que les mandé ahí al grupo de hombres. Esto salió el día miércoles, en las últimas noticias, del obispo Eduardo Durán. Tiene un problema en la catedral evangélica, en la iglesia metodista pentecostal. Está acusado, uno de los cargos es porque se está divorciando para casarse con otra mujer. Está acusado de lavado de dinero. Una casa que es creo que es de la iglesia, pero él está viviendo ahí. Hay una serie de cosas. Y lo que hemos estado estudiando un poco, o sea, los requisitos. Y vemos esto no se está dando, y es noticia sobre la vida de este hombre. Escuché también en un estudio de la Capilla Calvario de Cuenca y mencionan una encuesta que hicieron a 1000 pastores y dice el 12% han cometido adulterio, el 23% hizo algo sexualmente inmoral, y estamos hablando de santidad. Y por eso es como, no es algo que se esté hablando en las iglesias, no es algo que se está viviendo. Y bueno, la iglesia ha perdido el interés por la santidad. Como dije, la santidad no es un tema popular. Y siempre recuerdo cuando estudiaba en Arica, había una iglesia que se llamaba del Nazareno, y ellos en su logo dice santidad, y hay otro que dice llamados a ser santos. Y ellos hacían seminarios de santidad y tocaban este tema. Es como lo fuerte de esa iglesia. La iglesia nazarena que habla sobre santidad. Pero en otro lado uno no lo ve, pues hay otros temas que son más atractivos. Ahora, el estudio de la santidad del creyente se centra en comprender y vivir conforme al llamado de Dios para ser santos, apartados del pecado y dedicados a Él. Implica una transformación interna y externa manifestada en actitudes, acciones y pensamientos que reflejan el carácter de Cristo. La santidad es algo interno y es lo que vamos a estudiar. Ahora, muchas personas cuando lo ven a ustedes que son cristianos, dicen, bueno, esperemos que va a ser el tiempo, va a caer, se va a ir. Pero es lo que Dios empieza a hacer, po. Y lo que eran tus amigos ya se fueron. A todos nos pasó, o sea, uno tenía muchos amigos y cuando fue cristiano uno los invitaba y ya no querían estar con uno, porque uno les conversaba, los invitaba a la iglesia. Íbamos a jugar a la pelota, después ya no te invitaban. Porque tú eras cristiano. Hay una separación y eso es lo que nos habla
la gente como que no quiere escuchar, porque al final están viendo cosas que Dios le habla a su corazón, pero ellos no quieren, no quieren. Ahora eh, dice que la comunión con otros y la participación en la iglesia son fundamentales para el crecimiento en santidad. Y eso es algo que nos ayuda. Vamos a ver más en detalle diferentes conceptos. Vamos a ver lo que dice el hombre y también qué dice la Escritura. Tenemos ahí, y se los voy a leer en Tito. Tito 1, del 7 al 8, dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Pero lo primero que menciona son cosas externas. Y personas que son cristianas pues, lo pueden falsear, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo. Son cosas externas, lo que hemos visto, lo que la gente puede percibir. Pero yo puedo ser honesto, pero internamente no, tengo otros pensamientos que las personas no ven. ¿Ah? O como dice acá, yo no tomo, soy santo. Son cosas externas que las personas ven. Pero aquí como el broche de oro, después que menciona todo esto, Pablo lo que dice, santo, y ahí los mató. Le empieza a dar una serie de requisitos, pero dice santos. Por ahí lo tiene. Bueno, sobre el justo, santo. Y eso es algo interno, que eso es lo que Dios hace en la vida de las personas. Lo otro, cuando tú tienes esta relación profunda con Dios, lo anterior se manifiesta. No tienes que fingir nada. Es porque Dios está obrando. Pero lo que menciona la Escritura es que debemos ser santos. Bueno, la santidad es el atributo más importante. ¿Cómo un Dios que no es santo puede ser justo, poderoso y misericordioso? Antiguamente era eso. Los hombres se creían dioses. Dioses, yo soy un Dios. Pero no eran santos. Pero Dios es el atributo principal porque Él es santo, se manifiesta todo, que Él es misericordioso, es bueno. Y encontramos todos los atributos, por esto es el principal, que lo vemos en la Escritura. Dios es santo. Y cuando cantábamos, lo que decían también dicen cuando se aparecen los ángeles en Apocalipsis, santo, santo, santo. La santidad de Dios. Y vamos a ver en 1 Pedro 1:16, para que lo busquen. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y cuando lo que está diciendo es, como yo soy santo, yo creo que ustedes también sean santos. Y cuando llegamos a esto es por esa relación profunda que el hombre puede tener con Dios. Y lo más extraño o sorprendente que no es la Escritura, que a nosotros nos llama santos, hacia un santo. Y yo me veo y nada. Cuando leía esto de la santidad, decía, ¿qué voy a hablar? Pero el Señor te ve santo, no fue así. A los ojos de Dios somos santos. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo habita en nosotros.
Y vamos a ver algunas definiciones. Cuando dice ser santo porque yo soy santo, este es un mandato. Es un mandato. De las definiciones, algunas definiciones o conceptos. Santidad como separación. La santidad implica ser apartado del mundo y sus influencias pecaminosas y ser consagrado a Dios. ¿Se acuerdan de los sacerdotes? Tenían que hacer el sacrificio una vez al año. Tenían sus vestimentas, abajo tenían unas campanitas, pero tenían que amarrarse un cordelito en caso que cuando entraban a hacer el sacrificio, si ellos estaban en pecado, morían. Y no escuchaban las campanitas, así que lo sacaban. Ahora, si estuviéramos acá y fueran los mismos tiempos, ustedes tendrían que haberme sacado. Apenas me paré aquí. Pero era así, ¿qué pasa? Y era algo así como, oye, ¿qué pasó? El sacerdote se murió, estaba en pecado. Era manifiesto para todos. ¿Ah? Y se murió el sacerdote y se murió. ¿Qué pasa otro? Chuta, todo ahí les tiraban las cachuelas, pues si Dios es santo, no puede ver el pecado. Hay que limpiarse, consagrarse, para entrar aquí a la presencia de Dios. Miren, en Job, se los voy a leer el versículo 1 y el 8 dice lo mismo. Dice, y hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y cuando dice apartado del mal, ¿qué está diciendo? Santo. Santo. El caso de en Génesis 6, 9. 6, 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones como Dios. Dice, con Dios caminó Noé. ¿Y cómo podía caminar con Dios? Porque era santo. Era un hombre perfecto, dice, que buscaba y amaba a Dios. Y cuando vemos esto, es esta separación que habla la Escritura de caminar con Dios o de creerle a Dios, de ser apartado, de ser separado para Él. La santidad como transformación no solo es cuestión de comportamiento externo, sino también de un cambio interno en el corazón y la mente influenciado por el Espíritu Santo. Y esto es lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en nuestras vidas. Ya no pienso igual, y empiezo a dejar cosas que me costaban, empieza un proceso y es la obra del Espíritu Santo. Ahora, de ciertas cosas que estoy mencionando, hay varios libros que se llaman teología sistemática y ustedes pueden ver, y hay varios conceptos, hay varios versículos y cosas. Yo les estoy mencionando un poco general para ver algo más práctico. Santidad como obediencia implica vivir de acuerdo con la palabra de Dios y sus mandamientos, buscando agradarle en todo. Y eso es, dice, santidad como obediencia. Cuando leo en la palabra de Dios, ¿qué debo hacer? Creerle. Porque es lo que Dios quiere para nosotros. Y esa es parte, cuando queremos hacer su voluntad debemos creerle a su palabra. Si dice no, yo no puedo, más o menos, o lo hago a media. Es como cuando veían cuando veíamos los requisitos, dicen no, esto, no, esto. Y es un modo de... Porque estos hombres estaban, ¿qué cosa? Primeramente, eran representantes de Dios. Como el obispo, bueno, para el copete y todo borracho. No, o bueno, para las mujeres. Ellos tenían que dar un buen testimonio y le dice, oye, primero vean, pues. Cuando eran escogidos los 7 diáconos, que sean sabios, que sean prudentes, llenos del Espíritu Santo. Hay varios requisitos cristianos de buen testimonio. Y lo que muestra acá es un poco eso. Estos hombres
obedecían a Dios y creían en su palabra. Querían hacer la voluntad de Dios. Vamos a encontrar lo que dice una santidad progresiva. Es un proceso continuo de crecimiento en la gracia de Dios, donde el creyente se aparta cada vez más del pecado y se acerca más a la semejanza de Cristo. Y es esto, cuando nosotros hacemos una decisión por Jesucristo, el Señor empieza a hacer una obra. Esa piedra empieza a ser pulida, a sacar todas las impurezas, a sacar lo de valor, lo perfecto que Dios quiere. Ahora esto es, como les decía, es un mandato divino. Dios llama a sus hijos ¿a qué cosa? A ser santos. Santos, apartados. En primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 15 y 16, para que lo busquen. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Cuando hablamos, y mencioné anterior, una persona santa es obediente porque le cree a la palabra de Dios. Y acá, ¿qué está diciendo? Primero dice, quien nos llamó es Dios, y dice que Él es santo. Santo. ¿Y qué cosa quiere? Que también nosotros seamos santos. ¿En nuestro qué cosa? En nuestro caminar diario. En nuestra conducta. En toda vuestra manera de vivir. Que podamos ser dirigidos, ¿por quién? Por Dios. Que podamos ser dirigidos por la obra del Espíritu Santo. Porque escrito está, sed santo, lo que me ha dicho más, porque yo soy santo. La santidad implica una lucha constante contra las tentaciones pecaminosas inherentes a la naturaleza humana. La influencia del mundo ofrece constantemente tendencias y distracciones que dificultan la búsqueda de la santidad. Y la Escritura habla de qué cosa, de las corrientes de este mundo. Y los que llevamos hartos años en el Evangelio vemos cómo la corriente de este mundo se ha llevado a varios. Y los que han ido al sur y conocen los ríos y se puede bañar a la orillita, re bien, pero siga avanzando y se lo va a llevar. Y siempre me acuerdo que en una iglesia que asistíamos con Luis Espinosa íbamos a limpiar un terreno, así como porque se hacían campamentos. Y teníamos un perro y nos íbamos a bañar al río. Ya, pues nos metíamos con el perro y de repente el perro se nos iba, tenemos que ir a buscarlo por allá abajo, por la corriente, por la fuerza, pero que ahí parado. Entonces, porque no puedes controlarlo. O si quieres nadar, no puedes, te cansas. Al final te va a llevar. Y la Escritura te habla de esto y te previene con las corrientes de este mundo. Y no perdonan, no perdonan. O sea, te vayas a machucar, te vayas a pegar en las cuantas se llaman, en las piedras y todo. Es así. La corriente de este mundo. Ahora, ¿por qué somos apartados y separados? Como habla la Escritura. Porque somos propiedad de Dios. Le pertenecemos a Dios porque Él pagó un precio. Somos propiedad de Dios. Porque el Espíritu Santo para nosotros y le pertenecemos a Dios. En primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois ¿qué cosa? Oye, no sé, o sea, es que nos están dando una importancia tremenda. ¿Sí? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. El sacerdote debía ser santo, o si no, iba a morir
en el lugar santísimo. La santidad para los cristianos no es una opción, no es una alternativa. La santidad es el atributo, como hemos dicho, más importante de Dios. Él es santo. Si cuando estábamos acá y cantando, ¿a quién le estamos cantando? A Dios. ¿Pero un Dios qué? Un Dios santo. Santo. Cuando uno lee la Escritura y ve los cuantos se llama y que habla de los ángeles que adoran a Dios, y santo, santo, es el Señor. Y como le dije, la santidad no es popular. Nadie habla que debe dejar el pecado. Por esta razón, los profetas eran muertos en el Antiguo Testamento. Ellos hablaban, eran perseguidos y eran muertos. Porque le estaban diciendo al pueblo, ¿qué cosa? Su pecado. Su pecado. Y vemos muchos de ellos en esta situación. Por ejemplo, uno de los mensajes en Isaías 55, 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío, dice, su camino, vuelvas a Dios, porque Dios es amplio en perdonar. Pero aún así, el pueblo no lo hacía. No lo hacía. Mostrando Dios su misericordia, pero no. Dice, la santidad se trata de aparentar exteriormente en la forma de vestir, de hablar, pero la santidad comienza en el corazón, transformando hacia los demás mediante los frutos del Espíritu Santo. Y de repente vemos, y está bien, es su forma de vestir, su forma pero de repente lo ponen como una regla. Un arreglo, tú tienes que andar así, tú tienes que, la mujer usar un velo, los hombres se sientan acá, las mujeres allá, es parte como del, deben andar con la falda larga, es parte de la santidad. No, la santidad es algo, hemos dicho, algo interno, esa relación profunda que tenemos que tener con Dios. La santidad dice que es ausencia de todo mal. Ahora, la definición de santidad es algo más profundo. Dice, la santidad nace de Dios. Nace de Dios. Y ningún hombre le puede hablar, ¿no? Porque es la obra que Dios empieza a hacer en nosotros. Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles, Santo, Santo, Santo. Dios es santo. La santidad no tiene que ver con la experiencia exterior. Ser santo es ser apartado para Dios. Y esto va más allá porque es un compromiso personal. Porque yo he tomado esa decisión de acercarme a Dios. Necesitaba al Señor y empiezo a caminar con Él. Y quiero ser apartado, quiero dedicar mi vida. Quiero que Él sea lo más importante. Y cuando Dios es lo más importante, Dios empieza a transformar. Si vemos, hacemos un cuadrito acá y le escribimos acá, santidad. Acá colocamos exterior, interior. El exterior, el hombre carnal, el hombre imperfecto. Pero cuando colocamos en el interior, exterior, interior, está Dios. Es Dios. Ni un hombre puede hacer eso, solamente Dios. Pero vamos a ver algunas definiciones de santidad. En hebreo, kodesh dice poner aparte.
En griego, agios, separación de lo común para dedicar a lo religioso. La santidad se origina en Dios y Él la imparte. La santidad se origina a Dios. Santo es el que manifiesta en su conducta la pureza interior y la consagración a Dios. Es algo interior. Hemos dicho en 1 de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y vemos personas que buscan la santidad haciendo sacrificios. El 8 de diciembre, yo lo palpaba porque era de la quinta región, y todos se preparaban, y yo pensaba que mis primos eran religiosos, porque se preparaban para ir a los Vázquez. Y no, pues era porque en la mochila llevaban puro trago, era para puro. Y los jóvenes hacían eso, o sea, no todo era religioso. O la gente iba de rodillas, pero después seguía haciendo su vida normal. Ahora vemos, el hombre busca formas para ser santos. Estamos viendo la parte exterior. Por ejemplo, perfeccionismo, que es si queremos llamarle una marca de la madurez cristiana, pero a menudo sufren una culpa horrible cuando ellos fallan. Ellos por sus propios medios quieren ser perfectos, pero no pueden, porque es humano, no está la mano de Dios ahí. Y simplemente se rinden cuando pecan. Ya no quiero ser cristiano. Ellos se esforzaron, pero no pudieron. Lo quisieron hacer de forma humana. Cambiar, hacer esto. No, yo no puedo. No puedo. Eso es el perfeccionismo. Y a las personas, tú tienes que hacer esto. No, es Dios. Dios hace la obra. El ascetismo. Esto en el siglo IV. O sea, cientos de personas trataron de escapar de la tentación castigando sus cuerpos y viviendo como ermitaños. Se golpeaban, querían ser santos, entre más dolor, para llegar en forma humana, pero no podían. O se iban, como estos monjes, entre más arriba y más solo, más santo. No es eso. Porque la santidad, ¿qué es lo que es? Es interior. Y tratan de buscar esto, pero no pueden. Ahora, esto sucedió principalmente porque muchos de los filósofos griegos enseñaban que el cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Conceptos humanos. Eso no es parte de la santidad. La abnegación. Ejemplo de abnegación. Hay personas que hacen voto de castidad, renuncian al derecho de casarse, y que eso los va a hacer santos. Los sacerdotes, los curitas, ¿cierto? Las monjitas. Y que eso, esta abnegación por hacer esas cosas humanas, los va a hacer santos. ¿Qué otra cosa busca el hombre? El legalismo. Algunos cristianos creen que pueden llegar a ser santos siguiendo un conjunto de reglas. Y hay iglesias que tienen manuales para ser santos. Haga esta cosa, esto y el legalismo. Los fariseos establecieron reglas y luego planearon formas de eludir esas reglas. Y después el Señor los condena. Hicieron los fariseos esto. Aparte de las que ellos tenían sus propias reglas, y después que lo hacían, esto no me conviene. Empezaban a ahorrar y tratar de buscarle el ajuste. Ahora, todas estas ideas para ser santos alejan a las personas de Dios. Le imponen cosas. Al final, ¿qué quieren? ¿Terminan qué cosa? No quiero nada.
Pero ese no es el Dios de la Escritura. Ahora, una perspectiva bíblica de lo que es la santidad. Vamos a ver lo que es la santidad posicional. Todos los cristianos son perfectamente santos a la vista de Dios, en términos de su posición de Cristo. Los mira así. Cuando recibimos a Cristo, el Señor los mira como hombres santos, no hombres imperfectos, santos. Corintios, la iglesia de Corintios, ¿cómo era? Carnal, ¿no? Pero en Primera de Corintios, si lo anotan y lo buscan, capítulo 1, cuando uno ve esta iglesia, cómo era y cómo la llama Pablo, bueno, a través del Espíritu Santo, dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y los llama santos. Y cuando Pablo escribe a las iglesias, los llama también santos. Y es porque Dios nos ve así, po. Y en nuestra mente es como, yo cuando preparaba esto decía, pero yo me daba un montón de vueltas carneros para entender un poco, pero eso solo es la mirada de Dios hacia nosotros, de vernos santos. Yo no lo entiendo, pero es la gracia de Dios, que somos santos para Él, apartados. Y Dios, por lo tanto, dice, nos ve como perfectos debido a su Hijo Jesucristo, que es perfecto. Ahora, esto de la santidad posicional, esto sucede en el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo y somos salvos. Ahí, cuando la persona toma, es santo. Es increíble. Dios te mira así y nos ve. Y acá, wow, no vemos, ninguno tiene alitas ni plumas, pero Dios, pensamos así como, chuta, como para vernos santos, buscar algo de la forma. No, es por nuestra relación personal, por la decisión que hemos tomado de ¿qué cosa? De seguir a Cristo. Segundo, o 2.2, santidad progresiva. Volverse santo como Cristo mientras está en la tierra es un proceso que debe continuar hasta que estemos con Jesucristo en los cielos. Y este proceso, así como el barro, como dice el hermano del albañil, hasta cuando termine y estemos con el Señor, empieza todo este proceso, donde el Señor empieza, ¿qué cosa? A modelar nuestra vida. Eso es lo que se llama la santidad progresiva. El cristiano peca, ¿cierto? Y el no cristiano también. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el cristiano no practica el pecado. Nosotros podemos caer, podemos pecar, ¿cierto? Pero eso nos talla en nosotros. No, sigo en esto, sigo, no, sí me encanta. No, lo quiero. No. La diferencia es que la Escritura dice que nosotros pecamos, sí, pecamos, nos arrepentimos y el Señor no nos perdona, pero no practicamos el pecado. Y esa es la diferencia. El compromiso. Llegar a ser santo como Dios pretendía implica un acto de voluntad después de nuestra conversión a Jesucristo. Ese es el compromiso. Hemos tomado la decisión y el compromiso, ¿qué es lo que es? Este acto voluntario. Y es mi decisión, nadie me obligó, yo lo quiero hacer. Yo quiero buscar a Dios. Lo siento en mi corazón y lo quiero hacer. Es ese tipo de compromiso. Fíjense lo que dice Romanos. No sé si ustedes están dispuestos a esto que voy a leerles. 12. Del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este es un compromiso personal. Si queremos hacer y presentar nuestros cuerpos, dice, santo y agradable a Dios, o nuestra vida, es un compromiso. Veamos lo que hace el Espíritu Santo. Dice, el grado en que vivimos vida santa depende de la medida en que nos mantengamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está hablando, tu corazón, y te está ayudando, te está recordando. No hagas eso, no, te hace mal. No, ahí estamos, voluntario. ¿Le hago caso a Dios o no? ¿Me conviene o no me conviene? Si me conviene. Si Dios me lo está diciendo, me está recordando, me está mostrando. La obra del Espíritu Santo. Miren, Gálatas 5:16. Capítulo 5, versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está la balanza. ¿Quieres caminar con Dios? Entonces, debemos ser sensibles a lo que Dios nos está diciendo. Si quieres caminar con Dios, entonces no debemos satisfacer, dice, nuestros deseos. Apartados, separados, eso es la santidad. El fruto del Espíritu Santo es interno. Un cristiano que camina por el Espíritu refleja el fruto del Espíritu. Y eso lo encontramos en Gálatas 5:22. No lo vamos a leer, pero lo sabemos todo. Y en Efesios 4:1, ese sí lo vamos a leer, para que lo anoten. 4:1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y esto es interno. ¿Y qué dice? Os ruego que andéis. ¿Quieres caminar? ¿Caminar con Dios? Así como Noé. Es el Espíritu Santo tocando ahí, hablando a nuestro corazón. Y en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmo, himno y cánticos espirituales. Y al caminar es esto, Dios empieza a trabajar, ¿no? Y nuestra mente empieza a cambiar. Empieza a cambiar lo que trata de decir acá. Dice que nos enseña, nos exhorta. Es lo que hace el Espíritu Santo. Nos pone ahí. Pero nosotros tomamos la decisión. Ahora la palabra nos enseña. El Espíritu Santo hace la obra en nosotros. Ahora vamos a ver cómo debemos vivir como cristianos. En Filipenses 4:9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz esté con vosotros. Perdón, era el 8, del 8 y 9. Por lo demás, hermanos, y este es como el Espíritu Santo empieza a hablar a nuestro corazón y nos empieza a aconsejar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y esto es como la medida, es como el filtro. ¿Ah? Cuando dice, ¿es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo?
lo que vas a hacer es puro, lo que estás diciendo es amable, lo que estás haciendo es de buen nombre, esa palabrita que salió por ahí. ¿Hay alguna virtud? ¿Hay algún beneficio? ¿Esto trae gloria a Dios? Si es así, en eso piensen. Y empieza nuestra mente a cambiar. Ese hombre antiguo, chuta, está desapareciendo, está siendo lavado. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. La santidad es interna y se manifiesta externamente. Nosotros no tenemos que demostrar o esforzarnos en nada, porque es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón y el sacrificio de Jesucristo, que ahí comenzó nuestro caminar, y ahí empezó nuestra transformación cada día. ¿Pero qué debemos hacer? Y doblegarnos a lo que dice la Escritura, obedecer a la voz del Espíritu Santo. No sé si ustedes están dispuestos a hacer esto, lo que le quería leer delante. En Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Y esto qué es lo que es? Esto es santidad. Es un hombre apartado. Porque dice: ¿querés vivir para el Señor? Sí. O mejor dicho de otra forma, yo vivo para Él. Y quiero morir por Él. Como los cristianos. Como Jacobo, como Esteban. Ellos vivían. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. En Romanos 7, versículos 19 y 21. Y aquí nos muestra un poco en nuestra lucha interior, que dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago. No lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y eso es lo que de repente nos estamos haciendo cada día. Yo no quería hacer eso, no quería decir eso, no quería herir esto a la otra persona. Pero salió. Pero tenemos, ¿qué cosa? La ayuda de Dios. Que nos recuerdan: te equivocaste, metiste las patas ahí hasta el fondo. ¿Sí? En vez de pasar a primera, pasaste al tiro a quinta. Así como... Y es eso. Y esto es el tema que vimos de la santidad, que es, como les decía, no es algo popular. Es algo que se esté predicando, porque te muestra el pecado de las personas. Que deben vivir vidas, ¿qué cosa como dice ahí? Santos. Santos, porque el Señor es santo. Y es como les decía, como mencionan algunos comentaristas, que es el atributo más importante: Dios es santo. Es santo. Y Él quiere que nosotros también seamos santos. Y el concepto es: sí, yo me someto a qué cosa, a la voz de Dios, a lo que el Espíritu Santo está hablando en mi vida. Y todos estamos siendo modelados cada día. Y de repente equivocamos, vamos bien, y nos volvemos a equivocar, es lo mismo. ¿Sí? Igual, así como, no lo quise decir, no quise hacer esto. Pero estamos aprendiendo. ¿Y por qué me doy cuenta que me volví a equivocar? Porque Dios está trabajando. Y uno dice: no, ya no hay caso. Pero para Dios sí, sí. Porque dice que la obra que Él comenzó en nosotros, esa obra, todavía Él no la ha terminado. No la ha terminado. Y es lo que está haciendo acá, cada día en nosotros, ayudándonos a vivir para que nosotros caminemos con Él. ¿A fin de qué? Que seamos hombres perfectos. Perfectos. Bueno, vamos a orar. Bueno, Señor, damos gracias por medio de tu palabra podemos ver que aún tenemos oportunidad, Señor.
y que tú has cambiado nuestro corazón. Eso es lo principal, Señor, que tú nos has limpiado, que tú nos has lavado, que cada día, Señor, tú nos enseñas a caminar, Señor, en este mundo. Y queremos ser sabios, Señor, y queremos obedecer a tu palabra. Gracias porque podemos descansar en ti, Señor. Ayúdanos con aquellas cosas, Señor, que nos cuestan. Y queremos, Señor, que tú derrames, Señor, tu Espíritu Santo. Lo necesitamos, Señor, y te lo pedimos, Señor, de tu corazón, que tú puedas llenar nuestro corazón. Que tú puedas quebrantar, Señor, nuestro duro corazón, Padre. Nos rendimos a ti, somos hombres imperfectos, pero tú viste algo especial en nosotros, Señor. No lo sabemos. Pero tu gracia nos dice que sí, que necesitamos de ti, Señor. Y no hemos llegado a tus pies, Señor. Gracias por estos momentos, gracias porque podemos compartir. Y llénanos, Señor, llénanos de ti. En el nombre de Jesús. Amén.